Bien, jóvenes, muy buenas noches. Mi nombre es Juan Toribio Milanés y estamos en la asignatura de Física General. Vamos a hacer un ejercicio ahora para la clase de hoy. Para seguir practicando esos elementos matemáticos que estamos también utilizando y vamos a utilizar en el campo eléctrico, que es el principal que vamos a trabajar. En la próxima clase nosotros vamos a iniciar con la ley de Coulomb y el campo eléctrico. Específicamente vamos a trabajar primero cargas estáticas, o sea, campo electrostático. Campos que se producen por carga no en movimiento. Distribución de carga eléctrica estática. Ley de Coulomb y eso. Vamos a hacer este ejercicio ahora. Estamos para la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Empezamos. Bien, vamos a hacer el ejercicio 38 que algunos de ustedes me estuvieron preguntando. Quisiera ejemplo, cómo calcular, por ejemplo, si los campos estaban, creo que hicimos en la clase pasada uno en coordenada rectangular, un flujo. Entonces, ¿cómo calcular un flujo si el campo estaba en coordenada cilíndrica o esférica? Es lo mismo. O sea, el mismo procedimiento. Así que nos vamos a la pizarra. Nos vamos a la pizarra. Y desde la pizarra, entonces vamos a resolver este problema. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto aquí? Esto nos está diciendo, calcula el flujo total hacia afuera del campo, de ese campo que está ahí, dado a través de esa superficie. Entonces, lo primero que nosotros debemos recordar es que esta superficie, y ya ahí se está repasando todo también. ¿Qué esta superficie? ¿Qué es lo que me está diciendo eso? Que roba de 2 a 3. ¿Qué gráfica me da eso? Sería un cilindro. Un cilindro, muy bien. Un cilindro completo, ¿no? ¿O sí? Sí. O sea, infinito. ¿Qué variable queda libre ahí? Phi. Entonces, el cilindro se extiende todo lo que uno quiera para arriba. No. No. Se extiende hasta 5. Perfecto. Entonces, es un cilindro que tiene Z de 0 a 5, ¿no? Sí. Perfecto. Z de 0 a 5. Bien, entonces tenemos ese cilindro ahí. Tenemos ese cilindro. Voy a poner este sistema por costumbre. Y como dice ahí, Z, Rho, el radio. Pero no está en el origen. No es un solo cilindro, ¿no? O sea, tiene un cilindro dentro y uno fuera. Sí, porque ahí dice que Rho varía de dónde a dónde. De 2 a 3. Dice ahí. O sea, entonces, ¿es qué? Un tubo. Es un tubo. Un cilindro dentro de otro cilindro. ¿Sí o no? Sí. Un cilindro dentro de otro cilindro. Yo no lo voy a tratar de hacer completo, pero bien, vamos a tratar de poner la otra.
Vamos a hacerlo un poco más grande entonces. Ahí sí. Vamos a bajarle uno aquí adelante para que no... Para hacerle ver un poquito más la vista frontal. Bien, entonces, lo que nosotros tenemos, vamos a hacerlo aquí arriba. Por ejemplo, si tenemos aquí, vamos a ponerlo un poquito ahí de lado. Vamos con el azul. Y vamos a empezar ya a escribir ahí con esa imagen. Empezar a borrar todo esto para no tener todos esos puntos ahí. Bien, entonces, eso es lo que tenemos ahí. Esto es 5 hasta 0. Y aquí este radio de aquí a aquí vale 2 y este vale 3, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que nosotros dijimos? Nosotros dijimos que el flujo, me dijeron el flujo hacia afuera. Ahí dice, calcula el flujo hacia afuera, porque nosotros podemos calcular el flujo hacia adentro. Déjame ver si puedo pintar un poquito. Esa parte no la voy a pintar para que no se contamine tanto la vista. Pero esta de aquí sí la voy a pintar para que se vea un poquito el lado. Pintar pintarle la de atrás también allá. Entonces, la cara que nosotros tenemos, o sea, ya calculando, tenemos lo siguiente. Es decir, nosotros estaríamos calculando un flujo, porque hacia afuera, tendríamos un flujo hacia arriba, llamado flujo 1, uno hacia abajo, flujo 2, y uno hacia afuera. Llamado flujo 3. ¿Ustedes ven algún otro? Jóvenes. No. De tarea yo le dejo, yo le voy a dejar alguna tarea a ustedes de preguntas, porque siempre que hago un ejercicio surge otra pregunta adicional. Entonces, por ejemplo, a mí me dijeron calcular el flujo. Si nosotros recordamos, por el teorema de la divergencia, nosotros dijimos que podíamos calcular el flujo de dos maneras. Por ejemplo, el flujo total era igual al integral sobre la superficie del producto punto del campo por el diferencial de superficie. Eso no fue lo que dijimos. Y también era igual al integral sobre el volumen de la divergencia del campo por el diferencial de volumen. Eso es lo que decía el teorema de la divergencia, cualquiera de las dos maneras. Que en este caso, como hay tres flujos, era equivalente a que usted calculara los tres flujos también, o sea, era igual a la suma desde I igual 1 hasta 3 de los flujos sub I, que para los flujos sub I era lo mismo que dijera la suma desde I igual 1 hasta 3 de la integral sobre la superficie yésima
de F, producto punto de S sub I, que era igual a eso que estaba ahí, que era la integral de la divergencia del campo por el diferencial de volumen. Eso nosotros lo dijimos. Vamos a hacer, como hicimos en la clase pasada, vamos a hacer el flujo con la divergencia y también entonces vamos a calcular una de esas caras y le quedan la otra y le queda hacia adentro a usted también para práctica. Entonces, nos vamos a otra. Bueno, por lo menos vamos a recordar el operador divergencia en coordenada, bueno, lo que estamos aplicando es el operador divergencia en coordenada cilíndrica, porque el campo nos lo dieron en coordenada cilíndrica, ¿sí o no? Sí. Entonces, siempre eso ustedes lo tienen que ir teniendo claro, ya le dije, para usarlo de una vez ahí. Para nosotros no tener que estarlo buscando a cada rato. No me acuerdo si lo pasé ya. Creo que lo pasé. ¿O no? ¿Atrás? ¿Dónde es que está? No, creo que todavía no ha llegado. Porque la integral de doble después de rotacional y la divergencia está antes. Sí. Divergencia. Me están dejando coger lucha ahí por no tener sus cosas anotadas. Creo que está por aquí ya. El operador, gradiente, la divergencia estaba más adelante. Esta es el gradiente. Y entonces, lo que estábamos calculando era flujo. Mire, incluso cuando nosotros estemos aquí, que eso será dentro de la próxima semana, perdón, ahí, mire, en la ley de Gauss, ya nosotros estaremos calculando y yo no puedo estarles repasando matemáticas a ustedes ni explicándole. Incluso yo no estoy repasando matemáticas, yo le estoy diciendo lo que significan los elementos. Porque lo que nosotros estamos haciendo es para un campo. Para el campo eléctrico y el campo magnético, pero es lo mismo. Y cuando usted tiene una función densidad, incluso le estoy dando el ejemplo aterrizado diciéndole, imagínense que usted tiene la densidad de carga eléctrica, una cantidad de carga distribuida, hasta están pintaditas. Entonces es lo mismo. Creo que hoy, no mal recuerdo, incluso hoy mismo usted tiene un video que se le subió al grupo de una de las clases, sí, mírelo ahí, que le dije gracias al joven y tiene un video de una de las últimas clases. Entonces usted se sienta, mira su videíto ahí tranquilo y va estudiando y ve y escucha las explicaciones. No todos los videos se le están grabando, pero tiene ese que está ahí grabado, que está en el grupo. Y así. Bueno, voy a avanzar. Gracias por su pregunta. Quizá otro también tenía la misma duda porque quizá por alguna razón, pero yo volví a repetir otra vez lo que había dicho. Entonces, estábamos buscando la divergencia en coordenada cilíndrica, el operador de divergencia para nosotros poder plantear y calcular el flujo de ese campo que estaba ahí a través de esa superficie. Esta era la divergencia. Bueno, mira, esta es la divergencia en coordenada esférica y aquí está en cilíndrica, mírala aquí.
esa que está ahí, la que le dije, y me la llevo a Paint, donde estaban. Vuelven a entrar otra vez porque se me fue el tiempo haciendo recuerdo. Y entonces, ustedes anotaron el campo que teníamos, el campo vectorial. Y si no lo anotaron, pues de todas formas voy y lo busco de un prontito. Y lo busqué. Y estamos aquí. Perdón, que me moví a donde estamos aquí. Sí. Y entonces aquí lo pegamos. Si acaso en algún momento yo estoy en una parte donde no está usted, o usted está viendo otra parte que no es la pizarra, usted me avisa. Bien, entonces eso que tenemos ahí y ya aquí aplicamos. Esta parte que está aquí es el A de RHO, la componente en RHO. Esta es la componente en phi y esta es la componente en z. Así que la divergencia del campo, de ese campo que está ahí, es igual, según dice aquí, a 1 sobre RHO por la derivada con respecto a RHO de RHO multiplicado por este que está aquí, que sería RHO al cubo. ¿Por qué? Porque aquí tengo un RHO cuadrado por el seno de phi más, estoy aquí, 1 sobre RHO por la derivada con respecto a phi de la parte aquí que es z coseno de phi. Más la derivada con respecto a z, la derivada con respecto a z de rho z. Y escribo entonces mi divergencia es igual, como estoy derivando con respecto a rho, el phi, seno de phi sale fuera y eso es 3 rho cuadrado y en una rho se simplifica y entonces eso sería 3 rho, porque una rho de esta se simplifica con esta, seno de phi. Más, aquí como estoy derivando con respecto a phi, la derivada del coseno es... ¿cuál es la derivada del coseno? Menos seno. Pues entonces para dejar un menos ahí, menos z sobre rho por el seno de phi. Y aquí más rho. Y ya entonces voy a plantear, como ustedes, quizá ustedes tienen razón, quizá ustedes no necesitan nada de eso y yo me voy nada más a decirle los elementos de física y usted, pero sí me debe llegar a la respuesta. Quizá le estoy dando demasiado, no tengo que darle tanto. De hecho, yo no debí ponerme a repasar nada. Entonces, el flujo es igual al integral sobre ese volumen que está ahí, flujo de ese campo. ¿De quién? De la divergencia. La divergencia es 3 veces, eso mismo que está ahí. Ahora bien, voy a escribir divergencia para no escribir todo esto porque como quiera se va a tener que calcular y esa parte incluso le voy a dejar que la calculen ustedes
porque en la otra parte voy a acelerar, es verdad, tienes razón. Entonces, aquí coge los límites de la figura que usted tiene. Que por eso aquí se dio un repaso hasta de lo que era un diferencial de volumen en la coordenada. Entonces, usted va a hacer la integral ¿de dónde a dónde en ρ? De 2 3. a 3. De 2 a 3. De 2 a 3 varía el radio. Y la integral en phi, ¿de dónde a dónde? De 0 a 2pi. Y de 0 a 2pi. De 0 a 2pi. Y la integral en z, ¿de dónde a dónde? De 0 a 5. De 0 a 5, dice ahí. ¿De quién? De esa divergencia del campo que está ahí, que sería como que usted distribuya esa integral, pues yo voy a poner divergencia del campo, pero donde está divergencia del campo, recuerde que es todo esto. Por el diferencial de volumen. ¿Quién es el diferencial de volumen en coordenada cilíndrica? Es de rho, es rho por F. rho por de phi por de z. Guardando este orden, si usted lo fuera a poner, aquí sería de Sería z, entonces de porque z, estos son de de z, phi de phi y de y rho. de rho. Y el joven tiene toda la razón. Ya de ahí para allá siguen ustedes. Voy a introducir, y lo otro también lo siguen ustedes. No voy a repasar nada de matemáticas. Voy a introducir, vámonos para el campo, para la ley de Coulomb de una vez, y la parte de los cálculos ya le quedan a ustedes. Tienen que llegarme a la respuesta y hacerme el proceso. Cualquier cosa que usted haga y salga de la nube, entonces se llama brujería, y yo no hago brujería. Tiren fotos y nos vamos a seguir con lo que teníamos que hacer. Cuando tiren fotos me dicen. Ya. Terminen ustedes de hacer esos cálculos. Tienen, le voy a dar 30 minutos. Bueno, son las 8. A las 9, perdón, son las 8. A las 9 nos reconectamos otra vez y entonces yo quiero que me calculen ese resultado y quiero que me hagan los 3 flujos. Bien. Entonces ahora vamos a trabajar en torno de la ley de Coulomb y vamos ya a introducir el capítulo 4. ¿Alguna pregunta? Sobre la relación que guarda la fuerza entre cargas con la ecuación de fuerza gravitacional de atracción entre dos planetas. Sí. Le decía que yo le mandé un video y creo que sí que se lo mandé al grupo de ustedes que trata sobre el universo mecánico. Entonces, el universo en la inspiración principalmente para la ley de Coulomb, y creo que ahí incluso habla de Coulomb, de su vida, de cómo era, y luego de lo que él se dio cuenta, que en principio creo que él estudiaba, bueno, la idea básica es que sí, obedece a la misma relación y se llaman esos campos, los campos como el campo eléctrico, el campo gravitacional, obedecen a la ley de cuadrado inverso, se llama. Entonces son directamente proporcional al producto, en este caso de la carga, en el otro caso de la masa. En este caso, y inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Entonces esos campos tienen un nombre y se llaman campos centrales. Y los campos centrales generalmente ya cuando yo di los ejemplos para ustedes,
cuando di los ejemplos, ya que no voy a volver a hablar de eso, porque ya esa parte ustedes la manejan todo y tienen que hacer los cálculos. Son campos conservativos. Nosotros hablamos de qué era lo que importaba que fuera conservativo. Entonces, ellos obedecen a esa ley. Así que esta fuerza entre dos cargas obedece a la fuerza. Pero incluso en los libros básicos que ustedes trabajan de física, establecen comparación entre la fuerza debido a la masa y la fuerza debido a la carga. Y cuál es más grande de una con respecto a la otra. Ustedes pueden repasar eso en la parte de los libros. Pero sí, obedecen a la ley del cuadrado inverso, y todo campo que obedezca a la ley del cuadrado inverso es un campo conservativo. Nosotros vamos a estar manejando aquí tanto el de la intensidad, que es el módulo, como el vectorial. Por ahora empezamos con el de la intensidad y con él se construye un campo vectorial simplemente. Lo vamos a visualizar recordando ya que ese repaso usted lo maneja. Cualquier pregunta que tenga o duda o aclaración la pueden hacer ahí mismo también en el instante. Entonces la ley de Coulomb establece que la fuerza entre dos cargas puntuales, en este caso es importante, nosotros estamos hablando de cargas puntuales, ya dijimos que vamos a estudiar el electromagnetismo, la electrostática, específicamente campo en la carga en posiciones estáticas, no en movimiento, y los campos generados por esas cargas. Ya cuando hablamos de carga, pensamos en la parte del electrón, ya sabemos cuál es la carga del electrón y se mide en Coulomb. Esa es la carga del electrón que está ahí. Hay algunos párrafos que ustedes deben leer. Decir que sea directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia equivale a que uno exprese esa expresión que ustedes llaman fórmula en términos de los módulos. Hay unas constantes que nosotros vamos a estar trabajando con ellas y que tienen que manejar. Constantes producidas por varios experimentos. Entonces, donde cae la constante de proporcionalidad, y esa constante de proporcionalidad se obtuvo bajo cierto experimento y en el sistema internacional. Bueno, esa constante de proporcionalidad tiene una relación con la permitividad en el vacío. Ustedes saben que la permitividad, que la vamos a ver más adelante de manera un poco más directa en el capítulo 5, para ciertos materiales, cuando hablemos de campos eléctricos en medios materiales, porque por ahora todo lo que vamos a suponer es que los campos eléctricos que vamos a trabajar estarán en el vacío. Esa es otra suposición inicial. La construcción que se hace de la ciencia, algunas veces, o algunas veces no, siempre es bajo cierto supuesto. Lo que uno trata es de irse acercando a la realidad, cambiando todos esos elementos para irlo analizando. Pero usted dirá, bueno, ¿para qué yo quiero saber cómo un campo eléctrico se comporta en el vacío? Porque ese es el abordaje que se le dio, ya luego se fue suponiendo que había medios y todo este elemento se adapta, como lo vamos a ver en el capítulo 6. Entonces, la permitividad en el vacío, otra constante que es constante bajo ciertas condiciones. Es igual, o sea, la relación entre la constante eléctrica y la permitividad es que ella es un cuarto o sea, 1 sobre 4 pi es por epsilon sub 0 y epsilon sub 0 es la permitividad en el vacío. La permitividad en el vacío, a su vez, el sistema internacional es igual a esa relación que está ahí. Aproximadamente 10 a la menos 9 sobre 36 pi farad por metro. Eso ya usted lo tiene. Entonces,
nosotros sabemos que si hacemos la sustitución allá arriba, que teníamos la constante, y dijimos que la constante era 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, la fuerza, el valor, vamos a decir, neto de la fuerza dada entre dos cargas, es ese que está ahí, que es la misma considerando la tercera ley de Newton, la ley de acción y reacción. Pero a ella le vamos a asociar un vector para indicar una dirección de la fuerza que ejerce una carga sobre la otra. Y entonces nosotros, ya usted lo ve aquí en negrita, pasando de la cantidad escalar a la vectorial, que simplemente multiplicar por un vector unitario. Aquí le llaman A, como ya lo dijimos, al vector unitario, a su R12, y describen quién es el vector a su R12, dado por una posición donde R2 es la posición final y R1 es la posición inicial, R minúscula. Así es que la fuerza 1,2, aquí lo vemos, dice si las cargas puntuales Q1 y Q2 son localizadas en los puntos con vectores de posición R1 y R2, entonces la fuerza R12, o sea, perdón, la fuerza 1,2 sobre Q2 debido a Q1, es decir, la fuerza que ejerce carga 1 sobre la carga 2, la representaremos F12, la cual se muestra en la figura más abajo. Esta que tenemos aquí. Vamos a buscar la figura de nuevo. Míralo aquí. Este es el origen del sistema de coordenadas. Para cada punto de la carga, ubicamos un vector de posición. Y entonces, la carga 1 está en el vector R1, es un vector. La carga 2 está en el vector R2. Y entonces, tenemos la fuerza 1,2, considerando, por ejemplo, fuerza 1,2, que es la fuerza, imagínense que, por ejemplo, la carga aquí es positiva y la carga aquí es positiva, entonces la fuerza 1,2 ejerce la carga 1 ejerce una fuerza sobre la carga 2, que sería esa que está. Pero la carga 2 ejerce una fuerza sobre la carga 1, que sería esa que está. Esto es de física básica. Si tienen alguna pregunta también la pueden hacer ahí correspondientemente. Y entonces eso es lo que le está ilustrando. Obviamente este R12 quiere decir, ya lo vimos, posición final menos posición inicial, R12. Y el opuesto, ya usted sabe que el opuesto de un vector. Por eso, en términos de eso, es que explicamos aquí que esta es la fuerza que ejerce la carga 1 sobre 2, es la fuerza F12. Y que está dado por ese vector, que es un vector unitario. Es un vector unitario que está ya usted sabe la dirección, que va desde 1 hacia 2. Y ya lo vio allá abajo. Un vector unitario. ¿Cómo se construye ese vector unitario? Bueno, ese vector unitario, R12, ya usted lo está viendo. Primero tenemos el vector que va de 1 a 2, posición final menos posición inicial. El módulo de ese vector, recuerde que estamos usando negrita para vector y R sin negrita, pero usted usa la flechita para el módulo. Esto representa el módulo y el vector unitario sería 1 sobre el módulo por el vector. Ya lo sabemos. Entonces, si yo cambio aquí arriba el vector unitario, o sea, si cambio esto por el vector unitario, porque es el unitario, si cambio el unitario por el elemento, entonces esta R que está aquí va a quedar al cubo.
Recuerde que R es el módulo. Y entonces podemos decir que la fuerza de la carga 1 sobre la carga 2 lo podemos representar con esta expresión que está aquí. Porque ya dijimos que R1,2 en términos de las posiciones de la carga es posición final menos posición inicial. Y este que está aquí es el módulo de L elevado al cubo. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta ahí? ¿Hasta dónde vamos? Por el momento no. No, no, Bien. vamos bien. Muy bien. Muy bien. Yo le doy las gracias al joven que me dijo que acelerara, porque así realmente perdemos menos tiempo y como quiera yo voy a dar mi programa. Cabe señalar lo siguiente, y lo que le está diciendo es que recuerde, por ejemplo, que la descomposición de un vector unitario, por ejemplo, de ahí mismo, o sea, si yo cojo la fuerza, o sea, ya nosotros dijimos para este, por ejemplo, que este es el módulo de eso, porque si usted le calcula el módulo, este es un vector unitario y da 1. Así que todo vector se puede expresar como su módulo por un vector unitario en la dirección del mismo, que es lo que está diciendo aquí. Así que la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 1 lo podemos escribir como el módulo, porque el módulo es lo mismo, del módulo es el mismo, por el vector unitario R2,1. Pero el vector unitario R2,1 es el opuesto del vector unitario R1,2. Y entonces, la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 1 es la opuesta de la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 2. Lo cual era de esperarse por la tercera ley de Newton, que ya también dijimos. Y que se está reflejando aquí. Y ya tenemos esa relación entre los vectores unitarios. Para analizar de manera específica, los físicos introducen un sistema de signos para indicar, por ejemplo, la interpretación matemática entre dos cargas. Así, para el caso que tenemos aquí, tenemos que si la carga tiene signos iguales, entonces consideramos que las acciones, las direcciones de las fuerzas van en sentido opuesto, y si tienen signos contrarios, pues se atraen. Eso ya es de conocimiento suyo. Entonces, lo que acabamos de decir allá arriba, y esto sigue siendo un repaso, se generaliza para un sistema de n cargas puntuales. Si nosotros tenemos n cargas puntuales, como aplicando el principio de superposición, diciendo, por ejemplo, que sería la fuerza que ejercen esa n carga sobre una carga específica, la podemos escribir como la sumatoria de la fuerza sobre cada una de ellas. O sea, esta ya lo habíamos visto. A esa carga específica le llamamos Q aquí. Si usted quiere, le puede llamar Q sub 0. Y entonces ahí tenemos el principio de superposición, que es la sumatoria de todas las fuerzas sobre la carga. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? No. No, todavía muy bien. Bueno, pues qué bueno que vamos bien. La introducción entonces en el repaso de la intensidad del campo eléctrico. Entonces, la intensidad del campo eléctrico, que es prácticamente lo que a nosotros más nos interesa, es estudiar aquí el campo eléctrico más que la fuerza. Pero está relacionada con la fuerza. Entonces, es la fuerza por unidad de carga por unidad de carga en el campo eléctrico. O sea, del campo eléctrico.
Entonces, la intensidad del campo eléctrico se refiere al aumento, por decirlo así. Y en principio, le empezamos estudiando en un punto, o sea, que el campo eléctrico en un punto, en una carga puntual, la podemos ver como el límite del campo de fuerza entre la carga cuando la carga tiende a cero. O de manera simplemente el campo eléctrico es igual a fuerza sobre carga. De ahí, de lo que acabamos de decir, para cargas puntuales, no tendríamos necesariamente que empezar a escribir fórmula de nuevo. Porque si usted tiene esa señorita que está ahí, para la fuerza, el campo de fuerza, eso es una expresión vectorial. Campo de fuerza debido a N carga. Si usted tiene esa señorita que está ahí y esa carga que está aquí la pone dividiendo, si usted pone la carga aquí dividiendo, eso va a ser el campo eléctrico, ¿no lo está viendo? Sí, sí se ve. Sí. Entonces es el campo eléctrico dado por una carga puntual o llamada carga de prueba. Bueno, eso es lo mismo que tenemos ahí, pero las unidades, recuerden, recordando las unidades porque ya estamos en física, entonces no podemos estar trabajando con expresiones vacías. ¿Cómo se le llaman a las expresiones matemáticas? Entonces, la intensidad del campo eléctrico es obviamente de dirección igual a la fuerza. ¿Por qué? Porque en términos, por ejemplo, matemáticos, el campo eléctrico lo estamos cogiendo como un escalar multiplicada por la carga, multiplicada por las cargas. Así que tienen la misma dirección, por decirlo así. Entonces, obviamente dirección igual a la fuerza y se mide en Newton por Coulomb en el sistema internacional o volts por metro. Usted puede verificar de física básica la equivalencia. La intensidad del campo eléctrico en el punto R, debido a la carga puntual localizada en otro punto, que es la que es llamada carga de prueba. Yo tengo una carga específica, esta que está aquí, y uso una carga de prueba. Entonces, genera el campo eléctrico. Y ya es lo que dijimos allá arriba, lo mismo, ya lo tenemos. Usted no ve necesariamente la línea de acción del campo eléctrico, pero tampoco ve la fuerza, pero la fuerza debida a la electricidad, ya usted sabe que experimentalmente ya eso existe. Obviamente que la expresión para el campo eléctrico, para cargas puntuales, se obtiene directamente de la misma que obtuvimos de la fuerza, que es lo que está diciendo ahí. Entonces, ya tenemos ahí la expresión. Eso es un ejemplito. Usted estudia esos ejemplitos que están ahí, que están resueltos. También estudia esos ejemplos que están resueltos. Son ejemplos. Y yo voy a seguir aquí avanzando aquí. Entonces, lo que a nosotros realmente nos interesa son las distribuciones continuas de carga. ¿Por qué? Porque en realidad es muy difícil que uno esté trabajando con cargas puntuales. Es decir, que una carga está aquí, otra está allá. Recuérdese que para nosotros estamos trabajando en el vacío, como quiera.
Entonces, es muy difícil que uno esté trabajando con cargas puntuales. Cada paso que nosotros demos en el libro es avanzando un poco más hacia la realidad, a lo que pasa en la vida diaria. Pero lamentablemente, no lo voy a engañar, nosotros terminaremos el libro y tampoco será 100% como pasa en la realidad, pero estaremos cerca. Campo eléctrico, bueno, por eso ustedes también tienen una materia de práctica. Campo eléctrico debido a distribuciones continuas de carga. ¿Qué quiere decir? Que ahora nosotros no vamos a pensar que tenemos cargas puntuales, sino que esas cargas están distribuidas de manera continua, en un alambre de manera continua, o en una zona de una área, en un piso, o en una lámina, o están distribuidas en la habitación donde usted está, porque las cargas es una propiedad de la materia, y si hay determinada materia, vamos por decirlo así, hay una distribución de carga. No vamos a estudiar la naturaleza del material ni nada de eso, porque eso es en medios materiales. En el vacío hay una cantidad distribuida de carga. Eso es lo que a nosotros por ahora nos interesa. Obviamente que si hay una cantidad distribuida de carga, debe haber una función que nunca la hay. ¿Por qué? Porque esto es idealizado en la parte experimental, es que usted más o menos hace experimentos para saber cuál es la distribución de la carga en un determinado. Casi nunca es homogénea. Entonces, esa densidad es complicado en la realidad obtenerla, es decir, saber cómo están distribuidas las cargas. Pero, bueno, si supiéramos, ya sea de forma directa o indirecta, cómo están distribuidas las cargas, entonces nosotros podemos tener la carga total que está distribuida en un determinado elemento. El repaso matemático de eso ya yo lo di. Entonces, lo primero es que nosotros necesitamos una función de densidad. La función de densidad en física son muy importantes. Y la densidad le dice distribución de algún elemento en otro elemento o en algún espacio. Entonces, nosotros vamos a hablar de distribuciones de carga eléctrica, específicamente. Distribución de carga. Entonces, si nosotros tenemos la densidad lineal, estamos diciendo que tenemos una distribución de carga. Bueno, esta era la puntual, ya la que nosotros vimos anteriormente. La lineal, distribución de carga en una línea. Superficial, distribución de carga en una superficie. Volumétrica, distribución de carga en algún volumen, un espacio. Entonces, si nosotros tenemos un diferencial para una línea, un diferencial de carga sería la distribución de carga que hay en un pequeño pedacito de la línea. Por eso el diferencial de carga sería la densidad lineal por el diferencial de línea. Con un despeje maravilloso, la carga total distribuida en la línea sería igual a la integral de línea por la densidad por el diferencial de línea, que es una integral de línea que ya usted conoce de los cursos previos. Y si le interesaba el repaso, de repaso también. Esa expresión que está ahí es la misma para nosotros calcular la cantidad total de carga que habría en una superficie, conocida la densidad superficial de carga. La densidad me dice cómo está distribuida la carga por unidad de superficie. Eso fue lo que vimos aquí abajo, aquí, un poquito al pasito, aquí. La densidad lineal en coulomb por metro, porque es cantidad de carga por unidad de longitud. Densidad superficial, coulomb por metro cuadrado, porque es cantidad de carga distribuida en un área. Y densidad volumétrica, coulomb sobre metro cúbico, porque es cantidad de carga distribuida en un espacio volumétrico. Y ya ahí entonces tendremos carga total. Usted se da de alguna manera cuenta
usted se da de alguna manera cuenta que la expresión del campo eléctrico que tenemos aquí para ese tipo de carga son más o menos iguales a lo que teníamos allá arriba. Solamente, por ejemplo, fíjese que el K aquí es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 y este que está aquí, el L por la densidad lineal por esto ya nosotros lo vimos allá arriba, que era el diferencial de carga. Es decir, voy a volver a la expresión del campo eléctrico para cargas puntuales y incluso el que nosotros teníamos para una cantidad específica, numerable, por decirlo así, una cantidad finita. Mírenlo ahí. 1 sobre 4 pi. Lo único que aquí arriba tenemos el diferencial de carga. Y el diferencial de carga ya usted vio allá abajo que era igual en términos de la densidad. O sea que generamos la suma de la cantidad de carga distribuida de una manera continua. Mírenlo aquí. Si tengo el diferencial de carga, yo lo voy a utilizar dependiendo de cómo estén las cargas. Por eso hablamos de campo eléctrico generado por carga lineal, que sería este, porque ese es el diferencial de carga lineal. Campo eléctrico generado por carga superficial y campo eléctrico generado por carga volumétrica. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta dónde vamos? No. Bien, entonces si yo quiero calcular un campo eléctrico generado por unas cargas que están distribuidas de manera puntual, ya tengo la expresión. Si quiero calcular el campo eléctrico generado por unas cargas que están en una línea, tengo esa expresión. Todas esas expresiones requieren que yo conozca la función de distribución de las cargas. Y obviamente que si es una integral volumétrica, yo estoy integrando sobre el volumen donde están. Y además el campo eléctrico es una expresión vectorial. Por eso ya se ha aclarado todo esto. Entonces, pasamos a analizarlo de manera individual, carga lineal. Es decir, el campo eléctrico generado por una carga distribuida en una línea infinita. Pero antes de distribuirlo en una línea infinita, cogemos la línea finita. Desde el punto A al punto B tenemos que ahí hay carga distribuida en ese segmento. Y tenemos una carga aquí fuera, a una distancia específica ahí fuera. Y entonces se genera un campo eléctrico entre esas cargas que están distribuidas de manera lineal y sobre una carga distribuida en un punto, específicamente un punto aquí cualquiera, que lo vamos a denotar por X, Y, Z, se generan una línea de acción del campo. Y entonces nosotros vamos a obtener cuál es la expresión que nos sirve para calcular ese campo eléctrico distribuido, generado por carga lineal. Cuando termine y salga, aunque me da deseo de volver a entrar, porque ya esto sí que se está poniendo bueno. No vamos a seguir más por hoy. Pero en la próxima clase yo sigo, aunque no debería hacerlo, porque ya usted que rechazó el repaso de matemáticas, porque usted lo sabe todo eso y lo debe saber. Entonces, pero yo voy a desglosar la obtención de la expresión del campo eléctrico, indicando todos los elementos que están aquí, porque esa es la expresión que vamos a utilizar, porque esa carga está distribuida en una línea. Entonces nosotros, usando esa expresión, debemos llegar a una expresión para el campo eléctrico siempre que la carga esté en una línea. Aquí, por conveniencia, la estamos poniendo en el eje Z, pero eso puede estar para cualquier eje, no importa.
Obviamente que estamos introduciendo un sistema de coordenadas y vamos a construir aquella integral que es la que me daría el campo eléctrico, es decir, esta integral. Indicando todos los elementos ahí en esa integral para calcular el campo eléctrico. Campo eléctrico generado por una distribución lineal. A manera de información, porque no me voy a poner ahora a desarrollarlo, pero usted les recomiendo que lo vaya mirando antes de venir. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Obtener el campo eléctrico con la ley de Coulomb, porque eso es lo que se está aplicando, para cargas lineales, cargas superficiales y carga volumétrica. Considerando algunas cosas particulares, como que la distribución es uniforme, por ejemplo. La distribución de carga, que es la misma cantidad de carga que hay en esa zona por unidad de área, hay también aquí. Y eso que eso casi nunca pasa, pero bien. Entonces vamos a obtener las expresiones del campo eléctrico. Esas expresiones en los libros de física básica la escriben directamente y ya. Pero además, el obtenerla indica que usted sepa cómo se comporta la electricidad. Entonces vamos a obtenerla. ¿Qué otra cosa vamos a obtener en el camino de su organización? Mire que esto que yo hago, lo hago siempre. Por eso realmente que me sorprende la pregunta del joven. Y casi dudaría si estuvo siempre desde el principio. ¿Qué otra cosa vamos a seguir en el orden del libro que también usted puede seguir estudiando? Nosotros vamos a obtener más adelante las mismas expresiones del campo eléctrico, pero aplicando la ley de Gauss. Es decir, expresiones que me van a dar, o sea, un camino diferente para obtener el campo eléctrico, no con la ley de Coulomb, sino con la ley de Gauss, y entonces llegaremos a las mismas expresiones, utilizando el concepto que se le ocurrió para, o sea, la ley de Gauss.